Muy buenas tardes, bienvenidos al Ateneo de Santander. Esta tarde tenemos un acto que yo considero realmente extraordinario, como es la presentación de este libro que recoge no solamente la historia de un personaje que tiene mucho que ver con la imprenta, con el periodismo y con la historia de España, sino que también es un hombre que tiene una biografía realmente singular y especial. Y de esos dos aspectos nos van a hablar ahora dos tataranietos de Abelardo de Carlos, que además aprovecho para decir que no es posible que haya un editor sin que a su lado estén las erratas. Entonces, en la presentación de este libro aquí en Santander, obviamente las dos cosas tenían que ir unidas, porque escribir y cometer erratas van totalmente unidas la una a la otra. Y aquí, durante unos días, en vez de hablar de Carlos, se habló de Castro, que obviamente no tiene nada que ver Castro con Carlos, pero quizás porque Carlos suena poco como apellido y más como nombre, pues de ahí se produjo la errata. Las erratas, insisto, son como las ratas, sobreviven a todos los correctores habidos y por haber, y al final siempre termina habiendo una errata. Pero vamos a lo importante. Nos va a hablar en primer lugar, nos va a hablar Luis de Carlos, que va a abordar la biografía de Abelardo, y por tanto nos va a contar el personaje, no solamente su biografía, sino aspectos interesantes de su vida y de su personalidad. Y después Alicia Moreno de Carlos va a hablar de las dos grandes publicaciones que tuvo este señor, que son, por una, la de la moda, que es la primera que él pone en marcha, y después ya la que para mí es la gran publicación de la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, que es la Ilustración española y americana, que además nos ofrecen una serie de imágenes, de grabados de la época que realmente son espectaculares. Decirles que al final de su intervención podrá haber un momento para que ustedes puedan preguntar, y sobre todo recomendarles que compren el libro, se está vendiendo en la entrada, y que después seguro que los dos autores firmarán ejemplares a quienes quieran llevárselo dedicado. Y ya, sin más, adelante. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Manuel Ángel, y nuestro agradecimiento en nombre de Alicia y mío al Ateneo de Santander y a su presidente por la invitación a presentar el libro, la biografía sobre nuestro tatarabuelo Abelardo de Carlos aquí esta tarde. Es un gran honor y agradecemos a todos su asistencia un viernes por la tarde, que siempre es días previos del fin de semana, que siempre es más complicado. Bueno, como decía el presidente, yo voy a hablar la primera parte sobre la vida de Abelardo de Carlos, y Alicia hablará más sobre la obra. Entonces, sin más prolegómenos y pasando a ir contando los pormenores de la vida de Abelardo de Carlos. Bueno, para Abelardo de Carlos fue un gran personaje, como decía Manuel Ángel, y fue realmente uno de los grandes empresarios del mundo periodístico del siglo XIX, ¿no? Pero bueno, vamos empezando por el principio y remontándonos a sus orígenes. El padre de Abelardo de Carlos era francés, había nacido en Marsella en 1795 y se llamaba Jacques-Joseph Charles. Jacques-Joseph fue soldado de Napoleón, probablemente participó en la Guerra de Independencia en España y posteriormente pues o se quedó aquí o volvió, y en el año 1821 tenemos certeza de que figuraba ya como registrado, como empadronado en Cádiz.
donde era marino. Él se dedicó era piloto de marina mercante, ¿no? Allí en Cádiz contrajo matrimonio con una gaditana, con Dolores Almansa, también a final de 1821, y en 1822 nació Abelardo de Carlos, concretamente el 3 de noviembre de 1822. Y de hecho nosotros hemos publicado el libro un poco coincidiendo con el bicentenario de su nacimiento. Abelardo de Carlos fue hijo único y su padre además se quedó huérfano muy pronto. Su padre falleció en una travesía naval en Sierra Leona en el año 1827, o sea que a los 5 años Abelardo quedó huérfano de padre y se crió con su madre y con la familia de su madre. Y empezó a trabajar muy pronto, ¿no? Cádiz en aquella época, en el siglo XIX, fue probablemente la ciudad más liberal probablemente de España y donde sucedieron los acontecimientos políticos más relevantes desde la Constitución de 1812. Posteriormente allí también se inició la gloriosa Revolución de 1868 y en medio pues también se vivió todo digamos, cuando Fernando VII sale de España y sale de Madrid, baja hacia Cádiz y la invasión de las tropas de los hermanos de San Luis, ¿no? Entonces, se dedica fundamentalmente al mundo intelectual y empieza trabajando en una librería. Él empieza trabajando a los 13 años, muy joven, de dependiente de una librería. Y posteriormente, como era bastante emprendedor, ya monta su propia librería. Él crea una librería en Cádiz que se llamó la Librería Española y de Libros Extranjeros, que la abre en 1848, cuando tenía 26 años, ¿no? Y contrae matrimonio también él por esas fechas, también con una señora gaditana con la que tuvo 9 hijos. Y vivió en Cádiz durante mucho tiempo, hasta el año 1868. Durante su estancia en Cádiz, pues primero, no solo, o sea, como digo, empezó de dependiente, después montó su librería y después montó una imprenta. Se asoció, de hecho, con una imprenta que era la imprenta más importante de Cádiz, la imprenta de la Revista Médica, y entonces tenían, digamos, tanto el negocio de venta de libros como de impresión de libros y otro tipo de publicaciones. Entre otras publicaciones que imprimían en la Revista Médica estaba una revista que había fundado un médico, Francisco Flores Arenas, que se llamaba La Moda. Ese era el título original. Entonces, bueno, Abelardo de Carlos entró en contacto con la moda a través de la imprenta de la Revista Médica. Y posteriormente, en el año 1858, adquiere La Moda y la transforma en la que se llama, le cambia el título, le cambia el formato, le cambia, digamos, el contenido y la convierte en La Moda Elegante e Ilustrada, el periódico de las familias, que es probablemente la primera revista de modas en España y que además duró, bueno, había habido un precedente que era el Correo de las Damas, pero la primera que tuvo realmente difusión fue La Moda Elegante y duró durante muchísimos años. O sea, aunque nace en 1842, Abelardo de Carlos la compra en 1858 y dura hasta 1927. Y él, luego Alicia nos hablará mucho de la moda, tuvo un gran éxito con la moda, que incluía toda clase de grabados, de patrones, etcétera, y se vendía en España, se vendía en Latinoamérica, y esa fue un poco la base de su fortuna personal, ¿no? Entonces, como digo, era un hombre pues muy emprendedor. Por ejemplo, en el año 1864 se fue a Estados Unidos y Canadá y estuvo a Cuba, luego a Estados Unidos, a Canadá, estuvo viajando por América y era persona pues que estaba bastante informada de lo que estaba sucediendo fuera de España, ¿no? Y cuando se produce la Revolución de 1868, pues da un paso más y ahí pues cree que hay una oportunidad de hacer un periódico, digamos, con un enfoque más político en Madrid, y se traslada con toda su familia a vivir a Madrid y compra un periódico que se editaba en Madrid que se llamaba El Museo Universal. Y lo transforma también, de nuevo, le cambia el título, la cabecera, por La Ilustración Española y Americana, y lo convierte en el periódico, lo que fue el periódico de referencia de la Restauración.
hasta entonces, pues en general los periódicos en aquella época pues eran periódicos o editados en general de poco formato, de poco contenido, editados por políticos o por partidos políticos y que estaban muy vinculados al servicio de una idea o de un partido, ¿no? Abelardo de Carlos era un empresario y que él no tenía ningún interés en, digamos, promover un partido político concreto ni su propia persona. Lo que él quería era hacer algo que fuera atractivo para los lectores, para los suscriptores, darles información, darles contenido. Y hizo, bueno, se inspiró sobre todo en todo lo que eran las revistas ilustradas inglesas, francesas, alemanas, y hizo un periódico revista, que se publicaba un número a la semana, que tuvo gran éxito porque tenía, en aquella época no había fotografía, pero contrató grandes grabadores y todos los artículos, todas las informaciones venían, digamos, ilustradas con un dibujo de una calidad extraordinaria, como luego veremos, y Alicia nos enseñará bastantes ilustraciones de aquella época, ¿no? Entonces tenías información nacional, información internacional. Fue el primero que empezó a tener corresponsales fuera de España, ilustraciones, y no se olvidaba de la cultura. O sea, también había piezas literarias. Allí escribieron todos los grandes literatos de su época, desde Benito Pérez Galdós, José María Pérez en adelante. Participara poesía, pintores, es decir, que había... y fue una persona que además se involucró mucho en el mundo cultural. Fundó el Círculo de Bellas Artes de Madrid y organizó varios concursos bienales y premios literarios y de pintura, ¿no? Y no solo, o sea, además ofrecía en su producto, incorporó también los anuncios. Luego también Alicia nos hablará mucho de ello, pero hasta aquella época en los periódicos había poca publicidad y entonces él fue de los primeros en incorporar anuncios de productos nacionales y extranjeros, ¿no? Y complementaba la revista con, digamos, hacía portadas para que los suscriptores pudieran encuadernar la revista anualmente. Hacía todos los años un almanaque de la ilustración donde participaban también los mejores literatos con artículos sobre cada uno de los meses, las efemérides, etcétera. Y luego editaba libros también, y luego editó otras dos revistas que se llamaban, una era El Campo, que fue la primera revista de deportes, más o menos. No solo era de agricultura, pero también se llamaba El Campo, Agricultura y Sport, y fue casi la primera revista donde se trató de deportes en España. Y luego editó otra revista que se llamaba El Bazar, que era una revista un poco de menos calidad, pero orientada con un precio más barato para un público más numeroso, ¿no? Pero bueno, realmente, como decía Manuel Ángel, sus dos grandes publicaciones fueron la ilustración y la moda. Y además, como digo, que era un gran emprendedor, o sea, no se limitó al mundo editorial, sino que él tenía una visión empresarial y creó un gran grupo industrial verticalmente integrado. O sea, él pensó en un momento dado, pues necesito papel, entonces, para editar mis publicaciones. Y entonces adquirió una empresa papelera en el País Vasco, la guipuzcoana, en Tolosa, de la que le servía, bueno, vendía también a terceros, pero de la que se aseguraba el suministro de papel para todas sus publicaciones. Y luego necesitaba una imprenta. Entonces también montó una imprenta que fue Sucesores de Rivadeneyra, que Rivadeneyra fue un gran impresor. Cuando él falleció, pues Abelardo de Carlos se quedó con la imprenta de Rivadeneyra, la engrandeció, y fue la imprenta de la Casa Real y la imprenta donde y que sigue existiendo, la imprenta de Sucesores de Rivadeneyra. Es decir, que es una imprenta de referencia en España, ¿no? Entonces, como digo, tenía un grupo verticalmente integrado, desde el papel a la imprenta y para editar e imprimir todas sus publicaciones, ¿no? Y además, pues participó del desarrollo inmobiliario de Madrid. O sea, él
como digo, llegó a Madrid en 1868, pues en un momento políticamente de mucho cambio, y fueron unos años turbulentos de los 5 años, vamos a decir, desde el sexenio, o sea, con la primera Amadeo de Saboya, Primera República, después la restauración de Alfonso XII, y él participó de todo esto y luego de todo el crecimiento económico que siguió a la restauración, ¿no? Y durante aquella época pues se hizo también la desamortización de algunos solares de la corona que habían pertenecido a la corona. Pues fundamentalmente todos los solares de Príncipe Pío, donde está la estación del norte de Príncipe Pío, enfrente del Palacio Real. Entonces él adquirió buena parte de todas esas propiedades y ahí fue donde donde instaló la imprenta de Sucesores de Rivadeneira, y de hecho una de las calles que hay, que sigue existiendo hoy, es la calle de la Ilustración, que está en esa zona, ¿no? Y entonces, bueno, pues contribuyó mucho al desarrollo inmobiliario de toda esa zona de Madrid. Y finalmente, ya, y pon más para atrás que quería enseñar ahí se ve el edificio de Recoletos. Bueno, la imprenta y luego los de Recoletos. Estos son los edificios. Entonces, adquirió, no sé si los que conocen Madrid, el Palacio del Marqués de Salamanca, que está en Paseo de Recoletos, que actualmente es la sede de la Fundación BBVA. Pues en el solar de al lado existía el Palacio del Marqués de Remisa. Entonces, Abelardo de Carlos adquirió el solar del Marqués de Remisa, bueno, derribó el palacete que existía allí y promovió la construcción de todos estos edificios que siguen, como digo, siguen existiendo actualmente en Madrid. Esta es la confluencia de Paseo Recoletos con Recoletos, el de abajo, y los de arriba es toda la calle, toda la urbanización de la calle Recoletos de Madrid. Y todos esos son edificios que promovió él, que construyó el arquitecto Severino Sáez de la Lastra, que también fue el arquitecto que hizo el Banco de España en Madrid, ¿no? Entonces, como podéis ver, pues fue un hombre pues muy emprendedor, y que no dejó, o sea, que partiendo de un origen muy humilde, o sea, siendo huérfano, empezando en Cádiz, empezando de modesto dependiente de una librería, pues con su trabajo y con su esfuerzo, pues fue creando un grupo empresarial que para la época pues fue un grupo notable y que tuvo una gran influencia tanto política como intelectual, ¿no? Pásame un poco. Entonces, y luego en su vida familiar, pues también tuvo una vida, se casó en Cádiz, como decía antes, tuvo 9 hijos, y luego tuvo un segundo matrimonio, murió cuando falleció su primera mujer, contrajo un segundo matrimonio y tuvo otros 9 hijos. O sea, que tuvo 18 hijos, uno de ellos póstumo. O sea, y murió casi con 62 años, iba a cumplir 62 años. De los 18 sobrevivieron 14, y de ahí pues hay una larga descendencia. Actualmente pues somos muchos, y de hecho el origen, la idea de este libro, organizamos una reunión de todos los descendientes de Abelardo de Carlos, que nos reunimos más de 300, y de ahí pues Alicia y yo tomamos la iniciativa de publicar, bueno, hacer una biografía de su vida y contarla más públicamente, porque nos parece que fue una persona pues muy relevante, ¿no? Y bueno, además pues consiguió que tener una familia muy, muy bien avenida. Pásame un poco. A mí me gusta una frase que está ahí, la anterior, ahí abajo, exacto, que Fernández Bremont, que era un gran articulista que escribía en la Ilustración española y americana, pues en la crónica, cuando falleció Abelardo de Carlos, en su crónica de 8 de abril del 84, pues resume así un poco cómo era, ¿no? Cómo debía ser su carácter, ¿no? Decía: vehemente y apasionado, parecía padecer una fiebre continua, la impaciencia del trabajo. Una vez decidido a realizar una empresa, marchaba al fin como militar que va a un asalto, y eran muy pocos los que podían resistir a sus órdenes, a aquella vida inquieta y a aquel trabajo de máquina de vapor, ¿no? Y concluye, dice: era por su viveza un andaluz, había nacido en Cádiz; por su arrojo en los negocios un norteamericano; y un inglés por la serenidad e indiferencia con la que soportaba las pérdidas más considerables, porque bueno, también tuvo algunos reveses en su vida empresarial, ¿no? Y bueno, pues como consecuencia de ello, y ya con esto termino,
pues tuvo un entierro multitudinario. Él llegó a Madrid en el año 68, murió en el 81, solo vivió 13 años en Madrid, pero aún así tuvo una influencia muy grande en Madrid, recibió la Gran Cruz de Isabel la Católica, fue caballero de la Orden de Carlos III y bueno, y como digo, pues aquí este es un grabado publicado en la Ilustración de su entierro cuando la comitiva pasa por delante de las oficinas de la Ilustración que estaban en la calle Carretas 12, ¿no? Bueno, creo que con esto pues he hecho una breve semblanza del personaje y ahora le dejo a Alicia que os hable de su obra y de sus publicaciones, ¿eh? Bueno, buenas tardes. Yo también quería dar las gracias al Ateneo por habernos invitado y acogido en esta casa. Y gracias a Manuel Ángel Castañeda por su acogedora presentación como director del Ateneo y como periodista y director durante muchos años del diario Montañés. Y estoy segura que la figura de nuestro tatarabuelo Abelardo de Carlos le llega en profundidad. Y teniendo en cuenta que Abelardo fue el precursor de lo que se ha llamado periodismo independiente, que es lo que me consta que Manuel Ángel Castañeda también defiende, así como el marino, poeta y periodista que la ciudad de Santander homenajea con su escultura conocida popularmente como el Botas. José del Río Sainz, de seudónimo Pic, que como buen periodista siempre buscó el compromiso de la búsqueda de la verdad. Manuel Ángel, escuché por internet tu conferencia sobre Pic y pude relacionar su figura, la tuya y la de Abelardo, que fue un gran predecesor en el siglo XIX del periodismo de calidad, de buena literatura, de la búsqueda de la verdad y sobre todo del periodismo independiente. Si alguien empezó en este país el periodismo independiente fue Abelardo de Carlos. No dependía de ningún partido, de ninguna empresa, ni de ninguna ideología que mediatizara su publicación. Y José del Río no publicó en la Ilustración Española y Americana porque fue posterior. Y en la última conferencia que di sobre la moda elegante ilustrada en la Universidad de Alicante, que es donde yo vivo y donde ejercí también de profesora, asistieron varios catedráticos especialistas en literatura del siglo XIX. El catedrático emérito Enrique Rubio Cremades, que es especialista de reconocido prestigio en literatura del siglo XIX y fue director de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes durante 6 años y dirige en ella diferentes espacios. Y quería comentaros que Enrique Rubio refrendó mi conferencia, lo que dije sobre Abelardo, y me pidió una cosa. Me pidió que no volviera a decir que Abelardo está olvidado en el siglo XXI, porque él lleva toda su vida investigándole y haciendo barridos de sus publicaciones, y coincide con otros catedráticos que para poder estudiar la literatura del siglo XIX es imprescindible recurrir a la Ilustración española y americana, como ahora vamos a ver. Y entonces, en aquel momento, la mayoría, como ha dicho Luis, de los buenos escritores y periodistas escribían en esta revista, que en aquel momento es cuando empezó también a existir la palabra periodista, porque antes, en la primera mitad del siglo XIX, no existía. Y lo que se llamaba en vez de periodista se llamaba costumbrista. Si habéis oído hablar, por ejemplo, de Mesoneros Romanos, que escribía y precisamente fue el director de una revista predecesora de esta en la primera mitad del siglo XIX, que se llamó el Semanario Pintoresco Español, que lo dirigió él, pero si leéis de Mesoneros Romanos se le llama costumbrista, porque todavía esa palabra de periodista no existía. Empezó a existir en ese momento. Y se les llamaba también cajistas, porque en aquel momento las imprentas eran con cajas que se ponían las letras, se les llamaba cajistas, gacetilleros, diaristas, folletinistas, hasta que se dio con la palabra periodista. Y empezó justo en eso, en 1860-70, que es cuando empezó la Ilustración española y americana y empezó a llamarse alguno de ellos periodista, ¿eh? Entonces, también, como ha comentado Luis, se publicaban novelas también en esta revista y se publicaban por entregas. Y era la moda porque no había televisión.
Entonces era en la revista y la gente tenía esperando el suspense de a ver qué pasaba en la siguiente. Y luego las novelas que habían tenido éxito en la revista, Abelardo, como era editor, las editaba en libro, las que habían tenido éxito. Y entonces por eso hizo esa colección de autores contemporáneos, que todos los que escribían, él luego los publicaba. Y bueno, pues quiero también resaltar lo importante que, como ha dicho Luis, que ha sido para la familia de Carlos la realización de esta biografía para conocer la historia de nuestro tatarabuelo. Y aunque Enrique Rubio no me deja decir que está olvidada, para muchos de la familia o de los que no sois y no somos o no éramos especialistas del siglo XIX, pues ha sido importante recordarlo y ponerlo en valor, porque sí que en cierta parte se ha olvidado, no está, digamos, actualizado. Y un periodista de Cádiz precisamente nos dijo: este personaje, si fuera americano, ya le habrían hecho una película y no sé cuántas series. O sea, realmente nos falta eso, reconocer un poco a nuestros propios personajes. Y bueno, pues ahora vamos a dar un paseo por las revistas y podemos vivirlos sincrónicamente de lo que ocurrió en aquel momento en el siglo XIX. Y bueno, también quería hacer referencia a que he hablado hoy con la Real Sociedad de Menéndez Pelayo, con su director, el presidente, que se llama Borja Rodríguez Gutiérrez, y que estaban también interesados en que luego acceder a la conferencia y tener un poco esta referencia de Abelardo de Carlos. Y la vicepresidenta, que se llama Raquel Gutiérrez Sebastián, que está aquí, catedrática de la Universidad de Cantabria, que también es especialista en el siglo XIX. O sea que aquí en Santander hay gente que también está muy interesada y trabajando muchísimo en recuperar estos personajes. Bueno, pues vamos a pasar a lo siguiente. Perdón. Y bueno, ¿por qué? Vamos a entender por qué consiguió este liderazgo en las revistas. Y podemos preguntarnos, ¿había revistas en el siglo XIX en esa época? Sí, había otras revistas. Lo que ocurría era que eran de duración muy efímera. O sea, salían, a lo mejor duraban 2 años y desaparecían. Otras llegaron a durar 5, 10 años. Incluso hay una que creo que duró 20 años. Pero es que la moda elegante duró 85. Y la ilustración española y americana duró 50 años. Y lo que ocurrió también es que muchas de las revistas que eran coetáneas, cuando quebraban, los de la revista pasaban a la ilustración española y americana y se fue formando un gran equipo en el que entonces todos los del siglo XIX participaron y prácticamente esta revista tiene mucho prestigio, ahora lo vamos a ver, porque digamos abarcó toda lo que es la literatura del siglo XIX en ese momento y porque caminó un poco sola durante esos años. ¿Y cómo consiguió este éxito en la moda elegante ilustrada? Pues era muy codiciada porque daba las últimas novedades de la moda de París, que en ese momento la moda francesa estaba en boga, era la más codiciada, y con su revista lo que daba era descripciones muy detalladas de cómo hacer los vestidos. En aquella época sabéis que no podías ir como ahora a una tienda y comprarte un vestido. En aquella época, sobre todo, había que confeccionarlos y se confeccionaban en casa o con la modista, que en aquel momento, en el siglo XIX, fueron muy importantes los talleres de modistas y modistillas, que eran las que cosían, y entonces publicaban los patrones, que eran, aquí lo vemos pequeño, pero es que estos patrones se desplegaban de la revista y eran así, tamaño natural casi del vestido. Abelardo fue ofreciendo diferentes calidades en las revistas y al principio solo era por suscripción, pero quiso llegar a más gente y la vendía también en números sueltos. De esa forma, a lo mejor había gente que no tenía mucha posibilidad económica, pero compraba un número, con ese número se hacía un traje.
Entonces, para algún evento especial, para alguna cosa. Y proporcionó también que la mujer quisiera leer. Y en aquel momento todavía había bastante analfabetismo y entonces promocionó, porque la revista no solamente era de modas. Esta revista es predecesora en el siglo XIX de las de moda de ahora, pero la diferencia es que entonces Abelardo no quiso que fuera solo una revista de moda, sino que quiso también que fuera una revista culta. Y en eso daba cultura, daba literatura, ofrecía música. Y yo os invito a verlo con los ojos del siglo XIX, para que no lo veamos. Fijaros, lo vemos una imagen que parece de una moda romántica, fue del siglo XIX, pero en aquel momento esta revista era vanguardista. Era vanguardista y tenía además artículos que realmente eran avanzados para su tiempo. Y publicaba con diferentes calidades la revista para poder acceder a todos los bolsillos. Vemos aquí algunas imágenes porque fue muy fidedigna a la moda, cómo iba evolucionando. Esta es época romántica y posromántica. Esto ya es 1800, cambió muchísimo la moda además en el siglo XIX y esta es la época del polishón, ya no es la época romántica. Y bueno, una cosa que, como estaba comentando, hizo esta revista culta, estando en Cádiz, que fue la manera de forjar su marcha a Madrid para ofrecer la otra revista, que realmente fue la más importante, pues empezó a contactar con escritores. Este concretamente era andaluz y ya escribió en La moda elegante ilustrada antes de ir él a Madrid. Y luego se convirtió en uno de los hombres de confianza de Abelardo y garante de la calidad literaria. Y era de la Real Academia de la Lengua, José de Castro y Serrano. Y promovió no solo a la mujer lectora, sino a la mujer escritora. Entonces escribieron bastantes mujeres en esta revista y también en la Ilustración española y americana. En la época del siglo XIX, no sé si sabéis que todos los escritores se ponían seudónimos. Y entonces a veces hay dificultad en rastrearlos porque se ponían seudónimos, incluso no uno, sino varios. Esta escritora se ponía de seudónimo Lady Belgravia y escribía bastante autobiográficamente. No he conseguido encontrar una imagen suya, pero tal como se describe ella misma, yo me la imagino con esta imagen, porque era ya de final del siglo XIX. Y como veis, pues Abelardo no paraba en intentar llevar más cultura y pedía a músicos que escribieran primicias para poner en la revista. Esto es una primicia de un músico de la época. Cuando se fue a Madrid, entonces ya había contactado con un montón de escritores y estaba ya preparado para salir con la revista más importante que luego tuvo el siglo XIX. Y que, como me decían estos catedráticos especialistas, ahora no podríamos estudiar la literatura del siglo XIX sin estudiar la Ilustración española y americana. Y hacer barridos, y como comentábamos hoy en la comida, realmente esta revista es muy interesante para hacer barridos de todo tipo, porque en la revista fue tan importante en el que se publicaron todos los acontecimientos que ocurrieron en el siglo XIX, todos. Y ahora lo vamos a ver no solo en palabras, sino en imagen. Y entonces, si queremos saber un acontecimiento, vamos a la revista y lo encontramos. Esta es mi colección. Entonces yo la heredé de mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo. Mi bisabuelo fue el último director de la revista y, como veis, también había varias calidades. Entonces esta tiene algunas de la Ilustración con las tapas de rojo y dorado, que era la de lujo, y había otras maneras de encuadernarla. Y la motivación para Abelardo, que es lo que le llevó al éxito, realmente era la calidad por encima de todo, la calidad en el fondo y en la forma. Y la revista sobrevivió muchos años a su fundador. Para empezar a estudiar esto, estudiamos a todos los que habían estudiado, y esta revista, esta colección completa, no creáis que en España la tiene mucha gente. Solo la tiene la Universidad de Sevilla, la Fundación Joaquín Díaz, que gracias a la Fundación Joaquín Díaz la digitalizó
y ahora está digitalizada y se puede consultar desde la Biblioteca Nacional y desde la Universidad Virtual Miguel de Cervantes. Y por eso es una revista que no ha sido demasiado estudiada porque no había acceso a ella. Ahora, últimamente, en los últimos años, hay acceso y hay motores de búsqueda que te pueden ayudar a buscar por temas, a hacer barridos por temas. Y ha sido ahora muy interesante. La otra parte de la revista es la parte ilustrada y este catedrático fue el que estudió la ilustración, pero desde la parte de las ilustraciones. Y luego está mi hermano, que también hizo una tesis doctoral de la transición de la ilustración a la fotografía, que ahora vamos a comentar. Entonces, como hemos visto, Abelardo apostó por la calidad, todo lo que fuera calidad, calidad y máxima, literaria, gráfica y también creatividad, y convirtió el periodismo de opinión en periodismo de información independiente y lo ilustró con grabados excepcionales. Hasta entonces en las revistas había grabados, pero digamos que los grabados eran como un acompañamiento y él lo que hizo fue hacer grabados de noticias. Yo buscando, pues esta es de Cantabria, veis que es una ilustración en la costa cantábrica en 1882. Y la revista, como os ha contado Luis, no solo se dedicaba a las noticias, sino que era enciclopédica y abarcaba todo lo que fuera progreso, cultura, arte. Reunió a los mejores escritores del momento y lo que es importante es que dio cabida, para esa independencia precisamente periodística, dio cabida a todas las tendencias. Entonces podemos ver a Emilio Castelar, que fue un asiduo de la revista hasta su muerte, y por ejemplo Fernández Bremón, que tenía otra opinión política, digámoslo así, y digamos que Abelardo propiciaba que fuera un periódico abierto y que tuviera todas las tendencias. Y una cosa importante también es que cuando entraba un escritor a escribir en las revistas, yo cuando los buscaba y decía, uy, ha dejado de publicar, y luego miraba la fecha de su muerte y digo, no, es que ha muerto. O sea, que realmente eran fieles en aquella época. Todos los escritores que escribían en la revista escribían hasta el final de sus días en la revista. Tenemos aquí a otros de los más allegados a Abelardo, Ramón Mesonero Romanos, que fijaros, su revista terminó en el 57 y Abelardo la empezó en el 67 y luego fue uno de los más asiduos y de mano de confianza de Abelardo. Y Ramón de Campoamor, que era poeta. Bueno, y otra cosa importante que hizo Abelardo es que daba espacio a los que ya estaban consagrados y a los noveles. Entonces le presentaban escritos los noveles y, como os ha contado Luis, organizaba certámenes literarios y artísticos. Entonces, si encontraban valoraban, lo publicaban y de esa forma empezó a hacer una fama como que era un honor publicar en la Ilustración española y americana, era como un reconocimiento para el escritor. Si ya había publicado en la Ilustración española, era como un espaldarazo para el escritor. De esta manera tenemos a jóvenes como Marcelino Menéndez Pelayo, que tiene una historia muy curiosa cuando lo leí, y es que Marcelino entró en la Real Academia de la Lengua con 22 años. Fue una de las personas más jóvenes que entró. Pero es que la Ilustración española y americana, cuando vio que entraba, se dio cuenta de que Marcelino Menéndez Pelayo, con 20 años, había participado en algunos de los certámenes de la Ilustración española y americana con 3 escritos que ganó con los 3. Y le publicaron los 3 sin todavía tener ninguna fama, solamente por la calidad de sus escritos. Y tenemos ahí a Zorrilla, a Benito Pérez Galdós, y investigando, como ha comentado Luis, pues realmente encontramos a que casi todos los que escribían eran de la Real Academia de la Lengua. Tenemos ahí un listado extenso, y también de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la Real Academia de Medicina, de la Real Academia de la Historia. Digamos, buscaba realmente a los mejores, y los mejores le buscaban a él porque querían participar en la revista también.
Y la otra parte esencial de la revista, como hemos visto, son las ilustraciones. Contó con los mejores pintores y grabadores. Cuando llegó a Madrid contactó con Eduardo Rosales, que falleció pronto, pero dejó a su discípulo Juan Comba, y Juan Comba está considerado el primer periodista ilustrador de España que participaba en la ilustración española y americana. Este es uno de los equipos de los mejores pintores que ilustraban. Y el otro que fue, pionero, esta revista, es en tener un director artístico. Ahora toda revista que se precie tiene un director artístico para su maquetación, para ver cómo se organiza, etc. Y la primera revista que tuvo eso fue la Ilustración española y americana, en la figura precisamente de Bernardo Rico. Bernardo Rico fue primero un opositor de Abelardo en otra revista, y luego, cuando se unió al equipo, se convirtió en una de las mayores personas de confianza. Y entonces creó en la Ilustración española y americana la Escuela de Grabadores. En aquella época, para hacer las ilustraciones, los equipos técnicos de la imprenta, era difícil imprimir, era imposible imprimir fotografía porque empezaba en ese momento, pero el avance fue imprimir ilustración. Era una madera de boj que los dibujantes pintaban, y los grabadores, por eso había equipo de pintores y de grabadores. Los grabadores con el buril hacían las marcas que quedaban en la madera de boj, y eso era lo que se imprimía en la imprenta para sacar la ilustración. Cuando fue avanzando, y con los años, ya a final del siglo XIX, la fotografía consiguieron una emulsión que la ponían en las placas de madera de boj. ¿Quién desapareció ahí? El dibujante. Entonces ponían la fotografía, y luego los grabadores la grababan, que incluso les costaba más, y luego la imprimían. Y luego llegó un punto en el que llegó la fotografía a principios del siglo XX, las máquinas se actualizaron con fotograbado, y ya la fotografía directamente era impresa. ¿Qué ocurrió? Que desaparecieron ahí los dibujantes y los grabadores. O sea, fueron profesiones muy cotizadas y muy valoradas en ese momento, que fueron desapareciendo. El tema es que en ese momento las ilustraciones eran de una calidad excelente, y en cambio la fotografía era una mala calidad. Pero como era lo nuevo, era lo novedoso, pues había que hacer el cambio. Los diarios eran así, escritos. Entonces la gente conocía las noticias, pues la revista se publicaba 4 veces al mes. Entonces la gente estaba esperando a la revista para ver las noticias en imagen, porque es lo que ofreció la revista por primera vez. Si recordáis algunos, cuando salió la televisión, que había en las tiendas televisiones y todo el mundo se paraba en los escaparates a ver la televisión, pues en aquella época en las librerías abrían la revista y la gente se paraba a ver las noticias en la ilustración, y veían las ilustraciones de lo que había pasado. Esto eran noticias del extranjero. Esta era una noticia del hundimiento del puente de Alcudia, de un naufragio en Glasgow, también del Carnaval de Venecia, y esta me encanta. Enviaba corresponsales al extranjero para traer las noticias, y fijaros, construyendo la Estatua de la Libertad. Y también envió a los primeros corresponsales de guerra. Esta es de 1870, de la guerra franco-prusiana, que entonces iban allí y, claro, en vez de fotografía era a dibujar lo que veían, ¿eh? Y esta es de la Guerra de Oriente, años más tarde, y envió hasta un corresponsal, veis la de la izquierda, al canal de Suez, ¿eh? Y también entonces las ilustraciones no era solamente para adornar, sino era para relatar los hechos, ¿eh? Y fijaros, tienes el primer tranvía que hubo en Madrid arrastrado por mulos, en 1872, ¿eh? Y vemos que este es un tranvía 20 años después, ya a vapor y por raíles, ¿eh? Y he encontrado alguna ilustración de la primera visita de Alfonso XII a Santander.
Esta es una ilustración de Alfonso XII a Santander. Me llama la atención los balnearios de la derecha, que veis que la gente bajaba al agua desde el balneario. ¿Eso sigue existiendo? En Alicante también hubo balnearios de este tipo. Esta de la izquierda es la visita de Alfonso XII a Santander el 1 de agosto de 1872. Y este es el Faro del Caballo. Esta fue muy importante porque fue la primera vez que se publicaron las noticias de las cuevas de Altamira en una revista nacional. Y como fue la Ilustración española y americana. Fue un humanista a verlas y con un ilustrador que además era médico de Torrelavega y es la primera ilustración que hizo al entrar en las cuevas y luego lo publicaron con esa ilustración de abajo representando los animales que las pinturas rupestres el ilustrador pensó que estaban dibujadas. En este momento fue muy importante esta publicación porque fue un refrendo de lo que Marcelino Sanz de Sautuola decía de que eran auténticas. Y en ese momento, durante años, hubo el refrendo de que eran auténticas. Luego no consiguió evitar que hubo algún estudioso listo que dijo que hizo un informe desfavorable hasta que luego más tarde se reconoció como que efectivamente eran auténticas las pinturas rupestres, pero la importancia que tuvo, y hasta lo he leído en la crónica de las cuevas de Altamira, la importancia que tuvo la publicación de este artículo en la Ilustración española y americana como refrendo del hallazgo, ¿eh? Y bueno, tenemos a Marcelino Menéndez Pelayo, que a partir de que entró en la RAE y antes ya publicó en la Ilustración española y americana, le he rastreado un poco y he visto que escribió mucho sobre Pereda, hacía comentarios sobre él, sobre el sabor de la tierruca. Aquí tenía 22 años y esta de la izquierda es de cuando le nombraron de la Biblioteca Nacional, director de la Biblioteca Nacional, y la de la derecha es de su fallecimiento en 1912, perdón. Y este es su entierro aquí en Santander, que fue multitudinario. Y luego tenemos también a Pereda, que fijaros, aquí podemos ver la diferencia entre una ilustración y una fotografía, ¿lo veis? Y la ilustración, ¿verdad?, que no desmerece en nada. Es impresionante por la calidad que hacían las ilustraciones. Y me gusta esta frase que dijo Menéndez Pelayo de él. Dijo, el montañesismo acompaña a Pereda hasta en los asuntos que no son montañeses. Esta es la casa en Polanco donde nació Pereda y su monumento de cuando falleció. Y este es la inauguración del monumento que se le hizo, que por cierto lo presidió Menéndez Pelayo en nombre del rey. Y fijaros, fue en 1911 y al año siguiente murió Menéndez Pelayo, ¿eh? Y como decíamos antes, le dio mucha importancia también a las bellas artes. Este es un grabado de Mariano Benlliure. Luego os voy a pasar grabados de arte porque había una sección de arte. Y como no, se iba a todas las exposiciones universales, fueran donde fueran. Esta es en Viena, pero es que esta es en Australia. O sea, que enviaban corresponsales a donde fuera en ese momento la exposición universal. Y también las exposiciones nacionales. Esta es de Santander, de una exposición provincial agrícola con los premios, los animales son los premios que obtuvieron ese año, ¿eh? En agosto de 1872. Y para que veamos un poco la diferencia que hemos visto antes del inicio de la fotografía, esta de la izquierda, que es de París, de la Exposición Universal en París, esta está hecha con una emulsión de fotografía sobre la madera. Y la de la derecha es de un pintor sobre la madera. Vemos un poco la diferencia. Estas son de ilustradores sobre madera. Y otra cosa importante es que Abelardo dio a conocer en la Ilustración toda España, todos sus corresponsales en un tiempo que no se podía viajar mucho, viajaban
los corresponsales para mostrar todos los rincones de España. Al mediodía me decía, en la comida me pedían, ¿y encontrarás algo de Soria? Seguro. ¿Y encontrarás algo de Numancia? Seguro. ¿Y encontrarás algo de Alicante? En Alicante, bueno, fue espectacular porque comprendieron las calles de muchos nombres que conocían las calles, pero no sabían quiénes eran los personajes y se los traje en foto y todo. Entonces, como vemos, esta es, mirar, el vapor de Sajonia de la línea de Santander a La Habana, de 1872. De costumbres de campestres y los nuevos inventos, como hemos hablado. Fijaros, en la exposición de Viena de 1874 le dieron ya la medalla de oro a la revista. Y luego, 10 años después, primero publicaron, tenían 10.000 suscriptores. Y luego ya en 1884, 10 años después, publicaban anualmente más de 2 millones de ejemplares, que para aquel entonces era una barbaridad. Y seguramente para ahora, seguramente. También podemos ver la moda y costumbres. Fijaros, esto es un concierto en el Retiro de Madrid. Mirar la vestimenta, podemos ir viendo el desarrollo de la moda. Iban muy elegantes. Era un momento muy convulso, sabéis, de muchos cambios políticos, sociales, pero era un momento culto. La gente anhelaba la cultura, vestir bien, realmente tener más conocimiento. Esto es una tarantela. Esto es en el Casino de Montecarlo. Y una cosa importante que hizo la Ilustración española y americana es que nos ha dado a conocer personajes en ilustración que, como no había fotografía, no hubiéramos podido conocer su cara. Y la Ilustración entonces lo presentaba, lo dibujaba, y podemos conocer a muchísimos personajes del siglo XIX que si no, no sabríamos cómo eran. Y también ahora el Patrimonio Nacional lo está utilizando para, cuando quiere restaurar un sitio, recurre a la Ilustración española y americana, porque ve cómo era. Y entonces esto es una reconstrucción que hicieron en Carabanchel Bajo del Salón Árabe Granadino, y recurrieron a cómo lo mostraba la Ilustración española y americana para poder hacer la restauración. Y ahora realmente el Patrimonio Nacional la tiene en cuenta para eso, para las restauraciones. Y bueno, como nos ha dicho Luis, la publicidad era el refuerzo de su independencia, porque así él ganaba el dinero, pero dijo, ¿pero solo poniendo anuncios? Pues no, también se hizo como un agente de proximidad. Y lo que hacía, pues, como comentaba antes, era realmente el Amazon del siglo XIX. Fue un precursor, porque él todo lo que anunciaba lo vendía, y tenía agentes en Francia, en Inglaterra, en Alemania, de todos los países donde él publicitaba sus productos, él los traía, se los encargaban y los traía. Y bueno, este es un resumen del contenido de la revista, pero ya hemos hablado de crónicas, de arte, de teatro, de biografías, de poesía. Tenía mucha importancia la poesía. Y como fue uno de los fundadores del Círculo de Bellas Artes, todo lo que aconteciera en el Círculo de Bellas Artes estaba publicado también en la revista. Y también había pasatiempos, incluso efemérides, y luego suplementos que regalaba. Se me ha olvidado una cosa importante. Recibía la gente, y lo que pasa es que la gente recibía eso en su casa, muchas veces con suplementos, porque normalmente eran 8 páginas y a veces él regalaba hasta 20, y les mandaba unas cajas para que lo fueran guardando, y a final de año les daba les vendía, o les daba, no me acuerdo, les daba gratis o les vendía, no me acuerdo, las encuadernaciones, para poderlos encuadernar como habéis visto los libros antes. Y bueno, pues
Algún escritor contemporáneo suyo dijo que gracias a Abelardo pudieron comer y ganarse la vida muchos escritores, poetas y artistas del siglo XIX. Y para sus contemporáneos fue una publicación de referencia, y para los estudiosos de ahora del siglo XIX, como me dicen los catedráticos estudiosos, Abelardo es un personaje clave en la historia del periodismo español. Esta publicación es una publicación clave para la búsqueda tanto de los mejores escritores del siglo XIX como de las ilustraciones. Y la revista tuvo 3 directores. Uno fue Abelardo, otro fue su hijo, Abelardo José, y el último director fue su yerno, Alejandro Moreno Gil de Borja, que era mi bisabuelo. Mi apellido es Moreno de Carlos, pero es unido, porque lo unió mi abuelo para que no se perdiera el de Carlos. Y ya entendemos por qué, porque era de Abelardo. Y bueno, pues para terminar, repasamos que Abelardo fue un editor, un empresario periodístico, un adelantado a su época, un caso excepcional en la historia del periodismo, tanto por su compromiso con la calidad, que se vio reflejada en la longevidad y el éxito de sus publicaciones. Como he dicho, su figura es crucial en la historia de la prensa española, fue mecenas de la cultura y marcó un hito en las empresas periodísticas españolas. Y la Ilustración española y americana en este momento es la revista más visitada en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes. Y tuvo el reconocimiento de su época, que nos ha contado Luis las condecoraciones que tuvo por su labor periodística de calidad, por situar sus cabeceras al mejor de las mejores de Europa, por la imprenta que tenía, que era de las mejores del mundo en aquel momento, por la difusión de las letras de habla hispana, porque otra cosa importante que hizo es dar cabida a escritores americanos, sudamericanos, y dar a conocer a muchísimos escritores que ahora los conocemos, como por ejemplo Rubén Darío, y fue Abelardo el que le dio paso para publicarle. Y por la difusión de las artes dentro y fuera de España, y hoy le rendimos homenaje por su labor empresarial periodística. Y sus trabajadores, fijaros, cuando murió, publicaron esto en la revista y dijeron: para la Ilustración española y americana y la moda elegante ilustrada no ha muerto, sino que vive y seguirá viviendo su ilustre fundador. Y en las revistas nunca figuró ningún otro director, a pesar de que eran otros. Siguió figurando Abelardo de Carlos. Y recuperando su historia, pues recuperamos sus publicaciones y podemos ver reflejadas la moda y costumbres del siglo XIX para no olvidar nuestro pasado y comprender un poco más nuestro futuro, saber el referente de dónde venimos. Abelardo de Carlos, el editor ilustrado. Gracias. Pues, si queréis alguna pregunta... ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, en primer lugar, darles la enhorabuena por rendir este homenaje a su tatarabuelo, ¿no? Ha habido una cosa que me ha llamado la atención. En aquella época era uno de los medios que había de información. Y editó también algo relacionado con caza, con campo, con deporte, y falta el elemento clave en esa parte del siglo XIX, que era entretenimiento de masas, que son los toros. ¿Hay alguna referencia de que se publicara algo sobre toros o es que no era partidario, por decirlo de alguna manera? ¿Quieres contestar? No, sí que, como he comentado antes, todo lo que fuera importante en España está reflejado en la Ilustración española y americana. Y sí que a lo mejor no es que cada día, digamos, hubiera publicación de toros, pero cuando había algún evento importante, seguro que conocemos la fecha, lo buscamos y allí está. Y he visto algo ojeando. Yo cuando estuvimos haciendo
el libro, yo tengo todos esos libros y fui pasando páginas y viendo, tengo todo papelitos en todos los libros. Ahora no le podría sacar la foto porque tiene todos los papelitos. Y realmente recuerdo haber visto algo de corridas de toros. Sí, lo que pasa es que no lo he recogido porque tengo que ceñirme un poco para mostraros un poco lo más importante, y también sé que motiva el ver el reflejo de nuestra zona en la ilustración española y americana, pero seguro que hay. Sí, sí, informaban sobre, vamos, El Campo fue una revista, digamos, que se editó, o sea, no tuvo la relevancia de la ilustración, fue una revista que nació hacia 1890 y que tuvo una vida más corta, una vida como 6, 7 años, y que era El Campo, Agricultura y Sport, y que estaba dedicada a temas de floricultura, agricultura, jardinería y también temas de deportes, y que informaba también de otras cosas, de carreras de caballos, ferias, y ahí incluían información, algo de información taurina, pero creo que no era digamos, lo más importante, lo más relevante de la revista. Me ha llamado la atención mucho, pensando en el momento que se sitúa la revista, la distribución. O sea, ¿cómo Abelardo llegaba al lector? Es una pregunta. ¿Perdón? Y América, efectivamente. O sea, que estamos hablando de que Madrid-Santander en aquella época, yo no sé si habría tren directo. O sea, que lo que es, aunque eran 4, eran revistas mensuales, pero la distribución, eso está estudiado, Sí, porque sí. eso, al ser un proyecto empresarial, pues era la base de casi todo. Muchas gracias. Abelardo tenía representantes en casi todas las provincias de España, que en aquel momento eran las librerías. Entonces, en cada librería prácticamente eso lo hemos seguido un poco, y sería motivo de hacer otra continuidad de investigación, pero en cada provincia de España prácticamente tenía 1 o 2 librerías, depende del tamaño de la ciudad, en la que vendía esas revistas y tenía, digamos, su agente allí. La propia librería era su agente. Por eso en esas librerías era donde exponían en los escaparates para que había llegado la revista. Claro, tener en cuenta que ahora, por ejemplo, hay un lema en la televisión que está sucediendo y lo estás viendo. Estamos hablando del siglo XIX. En el siglo XIX veían en los diarios las noticias, sobre todo del extranjero, con un cierto retraso, y luego esperaban a que la publicación de la revista las trajera. Dependiendo de dónde había ido el corresponsal, de más cerca o más lejos, a lo mejor lo publicaba a la semana siguiente o a la siguiente, porque he visto noticias que habían sucedido en tal fecha y la buscaba en el siguiente número y no, era en el siguiente, porque había una labor importante también de, igual que dicen, de trabajo de máquina de vapor de Abelardo, era de los grabadores. Los grabadores trabajaban a destajo para llegar con las ilustraciones, y eran los que trabajaban más a destajo, me consta, porque llegaban los bocetos de los dibujos, que no sé cómo llegaban, porque llegaban por algún medio de transporte, y luego los ilustradores que estaban en la revista los completaban esas ilustraciones, y luego los grabadores los pasaban a las planchas. Entonces podemos hablar de 1 o 2 semanas de desfase, pero la gente conocía la noticia y estaba esperando, anhelando a ver cómo lo veían en esa ilustración. Y luego, aparte de las librerías, tenían suscriptores. O sea, había mucha gente que estaba suscrita o a la ilustración o a la moda o a las dos. Sí. Y con lo cual, pues también se les remitían directamente a sus suscriptores las publicaciones, y además, como digo, como comentábamos antes, luego al final del año, yo creo que probablemente gratuitamente a los suscriptores, al no suscriptor no las venderían, pero a los suscriptores les enviaban las tapas de la revista para que encuadernaran todos los números del año. O sea, que la gente guardaba la revista, la encuadernaba, y por eso todavía subsisten colecciones, incluso se pueden encontrar. Yo he comprado números en internet, actualmente se pueden comprar números sueltos tanto de la ilustración como de la moda.
Y bueno, y lo que no hemos comentado es que también tenía agentes en Sudamérica, en Filipinas, en Francia, en un montón de sitios que, por ejemplo, la gente incluso francesa, pero de habla española, compraba la revista y se suscribían desde allí. Y en Sudamérica también era la revista que más prestigio tenía, y tenía agentes que seguramente en sus propios viajes que hizo, que también fue un adelantado a su tiempo, pues ya contactó con diferentes agentes para luego el envío de revistas. Sí, se enviaba a Sí, América. para que, bueno, llegarían con a retraso y la gente leería la de Claro. hace 2 semanas, pero bueno, Pero llegaban. Iban a Sudamérica y a Filipinas y a un montón de sitios. Bueno, pues tú ya. Sí, no, yo me ha parecido, enhorabuena a los dos ponentes, porque me ha parecido una exposición brillante por un lado y después un relato, un viaje del tiempo que resume a Abelardo de Carlos verdaderamente ejemplar, ¿no? La observación breve es que, en fin, me he quedado fascinado en cuanto a que es un personaje que vertebra día a día la mejor realidad de España y de Hispanoamérica en todas sus facetas. Y además invita a cualquier pensamiento, como se ha dicho, en una libertad de cátedra, en una libertad de exposición, a cualquiera que quiera, digamos, aportar lo mejor de sí mismo, conocido o desconocido, ¿no? Es decir, es un mensaje de tal profundidad lo que se ha expuesto, que a mí me ha dejado verdaderamente boquiabierto. Lo digo con este calificativo, boquiabierto. Y profundiza además en todo lo que significa la vinculación Hispanoamérica-España, España-Hispanoamérica, y además abierta al resto del mundo. Es decir, expone lo mejor, lo más avanzado, lo anterior, lo inmediato y lo siguiente que puede ofrecer España. Y la pregunta, en virtud de este análisis, es ¿qué nos puede enseñar a todos hoy, a nuestra España en este momento, Abelardo de Carlos, para que el periodismo, que es ese gran poder tan importante con las nuevas tecnologías ahora y demás, pero que Abelardo de Carlos las incorpora todas ellas de golpe, las nuevas tecnologías, pero bien además armadas y para, digamos, para lo mejor de lo que las tecnologías pueden enseñar a todas las personas? ¿Qué nos enseña y qué nos puede enseñar a partir de hoy Abelardo de Carlos al periodismo en España para que sepa vertebrar profundamente, con alma y con profesionalidad, lo que verdaderamente representa a España en el mundo? Exigente. Bueno, yo creo que indudablemente ya hemos insistido bastante en todos esos valores en los que él creía y que de alguna manera representan sus publicaciones, ¿no? La profesionalidad, la objetividad, la independencia, es decir, digamos la tolerancia, el que allí pues puede estar, él no, como decía, él no era un político, ni estaba vinculado a un partido político, ni a un gobierno, ni estaba al servicio de, sino lo que quería era dar un producto de calidad a sus lectores, a sus suscriptores, darles información veraz, información actual, que pudieran, que les entrara bien por los ojos, no solo la lectura, y por tanto esas eran sus premisas, o sea, informar por un lado y por otro lado culturizar también, ¿no? Que bueno, también la época también es algo diferente, pero que sin duda lo que él quería era fomentar entre sus lectores ese espíritu de mejora, de culturización, de progreso, no solo cultural, sino incluso también comercial, o sea, de ofrecerles productos novedosos de lo que se estaba vendiendo en el extranjero, de cosas que, por tanto, había un afán de regeneración, de mejora, de progreso de España, ¿no? Y sin duda con una visión nacional. La cabecera pues representan monumentos de todas las provincias, regiones, comunidades de España,
y también y también internacional, de lo que era la comunidad hispanoamericana, ¿no? Por tanto, hombre, yo creo que tiene unos valores que son bastante permanentes, o sea, y que podríamos trasladar y que probablemente hoy echamos en falta, ¿no? Difícilmente podemos encontrar probablemente en el panorama periodístico español actual una publicación parecida a la Ilustración, de tan amplio espectro, de tanta calidad, que no se preocupe solo por la información, sino también por la cultura. Bueno, es decir, creo que es difícil encontrar hoy en día una publicación con, digamos, con estas características, pero que sin duda yo creo que son buenos valores y que fueron muy apreciados en su época y que podrían, a lo mejor, bueno, pues servir de ejemplo para algún experimento o alguna experiencia, ¿no? En aquel momento, realmente Abelardo, como hemos dicho, quiso superar incluso a las revistas extranjeras en las que él al principio se fijó, porque la primera ilustración salió la inglesa, y luego consiguió tal prestigio que llegó un momento, sobre todo cuando las emulsiones que os he comentado se hacían desde de fotografía, entonces él hizo una propuesta a las revistas extranjeras, a la de Francia y a la de Inglaterra, para que en Londres, en París y en Madrid se publicara el mismo día, en el mismo año, la misma noticia. Y entonces él, fue una propuesta suya y los otros diarios accedieron y se intercambiaron. Entonces había cosas que mandaban desde Londres y se publicaban a la vez en los 3 sitios, en Londres, París y Madrid. Otras veces las mandaba Abelardo y otras veces las mandaban desde Francia. Y de esa manera, sobre todo, era a nivel artístico. Y entonces, por eso, una de las facetas de Abelardo fue que promovió la cultura española y los artistas españoles que se dieron a conocer también en el extranjero. Y bueno, pues para mí sería eso, que se conociera más ahora mismo la ilustración española y americana para dar un poco de ese ejemplo de periodismo de nuevo, independiente y veraz que desearíamos ahora mismo también. Pues enhorabuena, por la genética que tenéis. Yo creo que habría que hacer una película y López Linares seguro que os la... Sí, ¿Quién? López Linares. El que ha hecho todo lo de la globalización. Sí. Solo una curiosidad, saber si existen los fondos de los dibujos originales. Pues mira, esa es una buena pregunta que me la hizo hace un año aproximadamente, porque la ilustración, como decía Alicia, los fondos de la ilustración es probablemente la mejor publicación para conocer la España del siglo XIX, tanto las noticias como sobre todo las imágenes de cómo eran los lugares y cómo eran las personas y los acontecimientos. Entonces, cada vez se utiliza más. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, hizo un ciclo el año pasado sobre Madrid en la ilustración española y americana. Y entonces iba... digamos, utilizando los fondos de la ilustración, pues cómo era la Puerta del Sol, cómo era la Plaza Mayor, cómo eran las distintas calles y lugares de Madrid, y se utiliza, como decías, en la reconstrucción o en la de monumentos. Y el año pasado también mi mujer y yo estuvimos en una conferencia en el Museo del Prado sobre, digamos, arte del siglo XIX, final del XIX. Y el director digamos, el que hizo la presentación utilizó distintos grabados de la ilustración española y americana, porque probablemente el único sitio donde se puede ver cómo era el Museo del Prado y cómo se exponían los cuadros en el Museo del Prado son ilustraciones grabados de la ilustración, de cuadros concretos, pero incluso se veía cómo era digamos, el modelo museístico y cómo se exponían los cuadros, ¿no? Y al terminar, pues yo le comenté mi relación con Abelardo de Carlos, la historia, etcétera, tal. Y la primera pregunta, lo que me preguntó es: ¿y qué ha pasado? ¿Dónde están pues todas las planchas, los grabados? ¿Qué ha sido de esto? Y realmente no lo sabemos. O sea, en nuestra familia la ilustración se vendió en el año 1914. Finalmente dejó de publicarse en el año 21, con lo cual hay 7 años que ya pasó a terceras manos, y no sabemos qué ha sido de todos esos fondos, ¿no? Bueno, es una investigación, porque además
probablemente tienen un gran valor. O sea, hay grabados de Sorolla, de Fortuny, de grandes pintores y que tendrían un gran valor, pero no sabemos dónde están. Y la otra cosa que no sabemos dónde están y que los catedráticos del siglo XIX me piden y tampoco sabemos dónde están es porque Abelardo de Carlos se carteaba. Era una época en la que la comunicación era mediante cartas con todos los escritores. Y han aparecido unas, ahora lo cuentas tú porque no me acuerdo cómo se llama, han aparecido unas de un escritor y que efectivamente se carteaba con Abelardo de Carlos. Pero nos preguntan, ¿y dónde están las cartas de Abelardo? Y no lo sabemos. Bueno, hay algunas cartas originales que sí que se han localizado. Sí que tenemos alguna original. Y estas en concreto eran con Mariano Pardo de Figueroa, que se llamaba el doctor Tebusen, o utilizaba el seudónimo de doctor Tebusen, y que publicaba en La Ilustración y en otros medios, y hay bastante correspondencia cruzada. Entonces, lo que hay es la correspondencia del doctor Tebusen en general y en particular la que mantenía con Abelardo de Carlos. Pero bueno, que hay para investigar y buscar todavía muchas cosas. Pero probablemente eso ha desaparecido o está en algún lugar recóndito. Han pasado demasiadas cosas en España también entre medias y nadie sabe dónde está. Felicitar a doña Alicia y a don Luis porque nos han dado la tarde. Su conferencia es un modelo de contenido y amenidad. Y han puesto el dedo en la llaga, presentando a don Abelardo de Carlos como lo que es un auténtico editor. El editor es un empresario que, a diferencia de los demás, está comprometido con la opinión pública. Y de ahí el resplandor ilustre del que goza, del que no gozan los demás empresarios, por eficaces y brillantes que sean. Y de ahí el compromiso grande que tienen con la cosa pública. Y yo les recomendaría, aunque no es necesario, que no pierdan el contacto, o mejor dicho, que acentúen el contacto con las facultades de periodismo. Don Abelardo de Carlos debe ser conocido por los futuros periodistas. Correcto. Sí. El periodismo independiente, el pasado, el actual y el futuro dependerá de un nombre siempre necesario, de una persona siempre necesaria, que será el editor, porque el periodista, a diferencia de los demás artistas, no pueden ser ellos solos, sino perteneciendo a un equipo, y ese equipo tiene un nombre o una persona que lo crea, que es el empresario, en este caso el editor de periódicos. Enhorabuena, señora. Gracias. Muchas gracias. Bueno, dimos esta conferencia en la Asociación de la Prensa de Madrid, que es, digamos, un poco, están ahí la cuna de los periodistas, y bueno, y de alguna manera surgió que efectivamente sería necesario seguir dándolo a conocer en las escuelas de periodismo. Y tenemos pendiente, que lo dijo en aquel día el catedrático, se lo volveremos a recordar, que nos dijo que nos iba a invitar a dar esta conferencia en la Facultad de Periodismo de Madrid, ¿cierto? Entonces se lo tenemos que recordar y le haré caso porque vamos a intentar seguir y darlo a conocer en las escuelas de periodismo. Muchas gracias. Pues nada, muy bien, muchísimas gracias y buenas tardes.